The Wild Project. Tú estás en Esquerra Republicana, Sí. pero tú, por ejemplo, eres una persona que vas a misa, ¿no? Sí. Y que eres una persona muy creyente. Sí, lo intento, sí. La fe es exigente, ¿eh? No es fácil. Claro, porque, o sea, ¿hasta qué nivel eres, vamos a decir, cumples con la fe exigente? ¿Pero tú vas a misa cada semana, por ejemplo? No. Pero a veces puedo ir 2 días o 3 días seguidos, sí, también. Que se acumulan, esto es como un ticket, sé, espera. Depende que debo del 3. momento, de las circunstancias, no sé. En Esquerra Republicana no lo asociarías, ¿no? Hacia lo católico. Yo creo que la experiencia religiosa es una experiencia que trasciende las ideologías políticas y por lo tanto puedes encontrar creyentes en todo tipo de partidos políticos, ¿no? En América Latina hay gente que nos ve desde América Latina que son perfectamente conscientes que, por ejemplo, en el ámbito de la teología de la liberación ha habido cristianos muy activos en la defensa de determinados postulados sociales o incluso en algunos casos que han acabado en la lucha armada, ¿no? Sí, por ejemplo, el líder de las FARC colombiana pues era un ministro de la Iglesia, ¿no? ¿Y a ti no te parece por eso que va totalmente este tipo de comportamiento contra lo que en teoría sería la doctrina del Señor? Bueno, desde la perspectiva de algunas de estas personas, la violencia estructural era tan grave, era tan insoportable, era tan tremendamente injusta que de algún modo debían defender la vida y la dignidad de la vida de las personas que eran víctimas de esta injusticia estructural. Sí. Pero esto es un debate muy interesante, ¿eh? Muy largo muy y interesante. muy... Sí, y que además una cosa es decir, una cosa es estar convencido de que hay una violencia estructural contra la mayoría de una sociedad y que esto ha sido así en muchas ocasiones en América Latina, en muchos países, ¿no? Otra es hasta qué punto esto justifica o no una resistencia de tipo... de según qué tipo. Y bueno, ha habido tesis muy interesantes sobre esto y la historia de la Iglesia está llena de justificaciones de conflictos bélicos y de... ¿Te gusta la época de las guerras santas y todo eso? Bueno, gustar en el sentido de... ¿Te parece fascinante? ¿Te parece interesante? Sí, no, a mí me gusta mucho esa época. Sí, a nivel histórico me encanta. Sí, y que ha habido muchas religiones que las han justificado, ¿no? Por suerte, bueno, muchas, y que por ejemplo, la República y el Imperio Romano también justificaban muchos de los conflictos militares en los que participaban desde un punto de vista también religioso. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado tanto que hemos perdido la conciencia de que era así, pero así era también en parte, sí. Bueno, fíjate, que lo tenía en la cabeza, digo, le voy a preguntar, porque es una curiosidad personal mía, porque no asociarías a alguien de Esquerra Republicana que sueles asociarlo más a pues, personas de izquierda, ateas o muy agnósticas. Todo esto es cierto desde la perspectiva más habitual aquí. Pero, por ejemplo, hay países del mundo donde republicano y católico son sinónimos. Irlanda. En Irlanda, ser republicano y ser católico es prácticamente lo mismo, son palabras sinónimas, se utiliza republicano o católico indistintamente en muchas ocasiones, o ser republicano y ser católico es muy a menudo difícil de distinguir, o al menos lo ha sido en algún momento en Polonia o en otros lugares. Aquí, en cambio, muchas veces se ha utilizado como antónimo, en gran medida como resultado de la dictadura franquista y ¿no? y del intento por parte de la dictadura franquista de apropiarse del apoyo de la Iglesia, un intento al cual la Iglesia a veces se prestó un poco más y a veces se prestó en absoluto, ¿no? ¿Y por qué? Porque la historia es muy larga y porque hay episodios de muchos tipos distintos y porque hay actitudes muy distintas y el sindicalismo de clase antifascista y prodemocrático en Cataluña nació básicamente en parroquias. La Comisión Obrera Nacional de Cataluña
nació en muchísimas ocasiones al amparo de la parroquia y al amparo de los curas de dichas parroquias en plena dictadura franquista, ¿no? Por lo tanto, el mundo está lleno de complejidades, y ser consciente de estas complejidades nos ayuda a entenderlo, porque es que si no, si solo lo intentamos entender desde los apriorismos y desde simplificaciones excesivas, es imposible entender por qué pasan tantas cosas distintas, y a menudo por qué pasan tantas cosas distintas simultáneamente. Bueno, afortunadamente el mundo es plural, ¿no? Uno de mis primeros podcasts es con S.M. Dani, que es un cura que es youtuber. Ya, caray. Y de hecho, si un día te haces streamer, tienes que hacer una colaboración o algo, ¿eh? Pues es un tío muy abierto de mente. Ya está, ya tenemos el siguiente reto. Es el siguiente reto, ¿eh? Claro. Además es un tío que se puede hablar, siendo aún, formando parte, ¿no? Se puede hablar de todo, de los abusos, claro. Una persona magnífica y muy abierta a hablar. ¿Tú alguna vez? Mira que ahora es que no quería hablar más ya, pero es que se me está viendo en preguntas muy rápido. No, aprovechemos. Como persona católica, Sí. ¿vale? Sí. Vamos a decir que el Vaticano, que la Iglesia, que la Curia, que buena parte de la estructura católica es una estructura de mucho dinero, que mueve mucho dinero, que se están destapando miles de casos de abuso bestiales escondidos por ellos mismos, sabiéndolo perfectamente. ¿A ti todo esto no te hace perder, no fe en Dios, eso es otra cosa para mí, pero fe en lo que significa la Iglesia? Fe en Dios, no. No, digamos, confianza en la Iglesia. En determinadas decisiones que han tomado determinadas personas de la Iglesia, sí. Pero como dice el mismo Santo Padre, la Iglesia está llena de pecadores, ¿no? Porque la Iglesia está formada por personas, y las personas son, por definición, susceptibles de pecar, ¿no? Hay un debate también muy interesante sobre esta cuestión, sobre si existen los pecadores o existen las personas que pecan. Y es un debate muy relevante, porque si existen los pecadores, significa que hay gente que está condicionada a pecar. Y en cambio, si hay gente que peca, puede no pecar, ¿no? Los que pecan pueden no pecar. Y por lo tanto, sí, hay una cuestión relevante sobre si hay la posibilidad o no de elegir conscientemente el camino. Y es un debate que se ha producido en todos los ámbitos religiosos, filosóficos e incluso de la física. La física cuántica también debate constantemente sobre el determinismo y sobre... varios de físicos. ¿Ah, sí? Sí, a mí me gusta mucho. Yo estuve a punto de estudiar física y no historia, y hubo una etapa de mi vida en que hice un programa de doctorado sobre historia de las ciencias, y cuando estaba en la cárcel aproveché para escribir algunos artículos sobre divulgación de historia de la física cuántica, y etcétera, etcétera. Por lo tanto, es un debate que está muy vivo, que lo ha estado siempre, ¿no? Entre el determinismo y el libre arbitrio, ¿no? Si las decisiones las tomamos o nos comportamos de manera inevitable, ¿no? Bueno, es un debate muy interesante, y en la Iglesia encontraremos de todo. Ayer, por ejemplo, tuve la suerte de que me invitaron a dar una charla sobre el pontificado de Benito XIV, ¿sí? Un santo padre de mediados del siglo XVIII, que es un papa que se escribe con Voltaire, intercambia cartas con Voltaire, con el gran ilustrado, ¿no? O que intercambia cartas con Federico II de Prusia, rey que era luterano, o que intercambia cartas con Catalina de Rusia, zarina de origen alemán, pero de conversión ortodoxa, ¿sí? Por lo tanto, un papa muy abierto. Sí, o que crea, por ejemplo, la Congregación para las Iglesias Orientales, es decir, crea un organismo dentro de la Iglesia Católica para la relación con las iglesias orientales. Por lo tanto, muy abierto en muchos ámbitos, y que ha sido considerado un papa que intentó la síntesis con la Ilustración, que saca del índice de libros prohibidos los libros de Galileo, que acepta el heliocentrismo, la idea de que es el Sol la que está en el centro del sistema solar y no la Tierra, que acabará llevando a la supresión del índice de libros prohibidos en su conjunto, y en cambio también, al mismo tiempo, un papa que condena el intento de una parte de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, de evangelizar la sociedad china, introduciendo en el rito palabras chinas, o por ejemplo incluyendo
la idea de la veneración de los antepasados como algo que es compatible con el mandato de honrarás al padre y a la madre, ¿sí? El mandato... Sí, un mix ahí para intentar entrar dentro. Sí, entonces este Santo Padre prohíbe este intento, este mecanismo, y por lo tanto tenemos un Santo Padre que por una parte es muy abierto en determinados aspectos en la relación con la Ilustración, con los protestantes, con los ortodoxos, etc. Y en cambio cuando se trata de gestionar la interculturalidad con una sociedad no europea como tan relevante como la sociedad china, se cierra en banda, ¿no? Y bueno, la historia está llena de complejidades, de gente que ha tomado una serie de decisiones y luego toma otra y que parecen incompatibles. Bueno, y a veces es más fácil de entender cuantos más los conoces, y a veces es más difícil de entender cuanto más los conoces, ¿no? Si Dios existe, es que esto ya es una paranoia. Y si Dios existe, sí, y es omnipotente y omnipresente, sí, y quiere el bien, sí, porque el concepto católico es de un Dios bueno, sí, misericordioso. ¿Y por qué permite el sufrimiento extremo, torturas, guerras, violaciones, asesinatos múltiples? Sobre esto también se ha discutido mucho a lo largo de la historia, y una de las respuestas es porque garantiza el libre arbitrio, es decir, garantiza la libertad de elección de los humanos, ¿no? Hay otra posición que también ha sido defendida históricamente, que es la idea del apartamiento, del hecho de apartarse de la creación. Es decir, para garantizar una plena autonomía de la obra creada, de la creación, aparta su mirada. Es una perspectiva un poco cuántica, porque la cuántica explica que la sola mirada cambia la realidad mirada, ¿no? Y esto es una obviedad, ¿eh? No, está plenamente demostrado. No es una... Parece ciencia ficción la cuántica, pero es real. Correcto. No es una hipótesis, no es una... No, es algo comprobado. Exacto, el experimento de la doble rendija, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, desde esta perspectiva, hay quien ha explicado, ha intentado explicar o ha planteado que una posible explicación del porqué del sufrimiento en la creación es porque en el momento mismo de la creación, Dios aparta su mirada para no condicionar la creación hecha, ¿no? Para garantizar su plena autonomía. En la tradición judía también existe la idea del eclipsarse, de apagar tu propia luz para permitir que las luces de la creación brillen en plenitud, ¿no? Por lo tanto, hay muchas maneras de intentar aproximarse a este hecho, y también hay maneras en sentido contrario. Hay una obra fantástica, al menos en algunos aspectos muy, muy interesante y muy divertida, de Giovanni Papini, un autor italiano, que se titula El juicio final. No sé si ahora es encontrable o no, si se puede encontrar o no en algún lugar este libro, pero es un libro en el cual este autor italiano imagina la escena del juicio final, y cómo determinadas personas, a veces anónimas, pero a veces personajes históricos, se plantan ante el Cristo retornado para dar explicación de lo que han hecho, ¿no? Sí. Y en algunos casos, como algunos intentan justificar, y otros en cambio piden perdón, y otros se arrepienten, y otros dicen, bueno, es que las circunstancias del tiempo, y por lo tanto es como una especie de obra teatral. Es como un texto de teatro en el cual algunos personajes adoptan un tono justamente al revés, es decir, que acusan a Dios desde esta perspectiva, así, ¿no? Al final, esto es responsabilidad tuya, ¿no? Porque tú nos has hecho así, porque tú sabías lo que... ¿no? Si eres omnisciente, pues ya lo sabías. Y si eres omnipotente, podías haberlo evitado. Y por lo tanto, o no eres omnisciente, o no eres omnipotente, o no es verdad que eres infinitamente misericordioso. Las tres cosas al mismo tiempo son incompatibles.
el texto de Papini es un texto muy interesante porque es evidente que es una invención, pero intenta reconstruir de forma... como palpable, ¿no? Como sí, versemblant, ¿no? Ajá. Que podría ser más o menos real las reacciones de determinadas personas ante este momento, ¿no? Y es realmente muy, muy interesante, muy, muy apasionante.